La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que nos sentimos muy honrados de estar en la Escuela Normal General Matías Ramos Santos. Sobre todo que nos hayan dado la oportunidad de venir a presentar este libro que se llama Vigencia del Pensamiento Crítico y la Estrategia Revolucionaria del Che Guevara. Nos relata esta vivencia que él tiene de conocer a Ernesto Guevara, de cómo lo vive él siendo muy joven, de conocer a un personaje de la talla de Che Guevara y cómo impacta su vida. Carlos Tablada, que él ha hecho un libro sobre el Che economista, que nos habla sobre la parte que vive el Che Guevara cuando es ministro de Industrias, cómo resuelve todos los factores que se le presentan pese a todos los pronósticos que decían que no podía estar ahí. Entonces hace un recuento de las vicisitudes que tuvo el Che y cómo las sorteó. Santiago Feliu creo que también hace una importante exposición, muy vistosa también porque nos retrató algunos carteles que trajo él de Cuba, cómo se vivió de esa manera la vigencia del pensamiento del Che, y también contamos con la participación de Paco Ignacio Taibo, que él nos habla de la parte anecdótica del Che, desde que conoce en México a Fidel, de cómo se une a la Revolución Cubana, su pasar por la Revolución Cubana. El maestro César Navarro, que nos habla del Che internacionalista, de no solo el Che en la Revolución Cubana, sino en otros contextos, en otras latitudes, en otros continentes como en África. Y el maestro Luis Hernández Navarro, que nos habla de el pasar del Che por México y cómo esto impactó en algunos movimientos sociales que se estaban viviendo en ese momento en México. Bueno, pues yo les agradezco esta oportunidad y la posibilidad de estar aquí. Muchos de mis primeros maestros en la lucha eran normalistas rurales, fueron normalistas rurales. Y años después, cuando tuve la oportunidad de participar en la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979, a mi alrededor los compañeros que dirigían ese movimiento prácticamente en todo el país, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, prácticamente todos ellos eran egresados de las normales rurales. Tanto era así que los dirigentes sindicales del CENTE en aquel entonces, sobre todo el maestro Sarabia, se expresaba diciendo: ¿cómo es posible que esos normalistas rurales estén ahí alborotando en todo el país? Estaba muy enojado con los normales rurales. Y bueno, el normalismo rural ha seguido cambiando el país. ¿Cómo serían las cosas que de repente también participando en la misma lucha de los maestros de la coordinadora, del otro lado de la mesa como secretario de Gobernación estaba Enrique Olivares Santana, que era egresado de la normal rural? O sea, estamos hablando, ¿no?, de que del otro lado, enfrentándose el movimiento de la coordinadora a la dirigencia sindical corrupta de Carlos Jongitud Barrios, el mismo Carlos Jongitud era egresado de la normal rural. Algo tienen ustedes, maestros, maestras, compañeros, compañeras, algo tienen ustedes que han sido un catalizador, un revulsivo de la historia de las luchas sociales de este país, que no se puede contar al margen de lo que el normalismo rural ha hecho durante tanto tiempo. Y me da también mucho gusto estar en esta normal rural, que fue en muchos sentidos albergue, retaguardia, punto de partida de muchas de las aportaciones del maestro José Santos Valdés, uno de nuestros más grandes pedagogos, como Jalier nos ha recordado en su extraordinario libro, ¿no?, recientemente publicado. Ahora que se discute tanto sobre la nueva escuela mexicana
y se habla tanto de un nuevo modelo educativo. Yo me pregunto, ¿y por qué no se recupera desde donde se tiene que recuperar al maestro José Santos Valdés? Que el secretario de Educación se ponga a leer Amelia, por favor, ¿no? Que se ponga a leer tantas y tantas aportaciones que él hizo como pedagogo, pero también como periodista, como analista social, como opinador. Es una figura fundamental en la historia de este país que desde la nueva escuela mexicana, me parece, se tendría que estar reivindicando. Nos encantan los autores extranjeros, cuanto más raros sean sus nombres, más difíciles sean de pronunciar, y qué bueno que vemos hacia afuera y no solo hacia adentro, pero hay que recuperar también lo nuestro. ¿Por qué hablar del Che Guevara? Bueno, Che Guevara fue un extraordinario educador. No solamente fue médico, no solamente fue un revolucionario, fue un extraordinario pedagogo que ha venido formando en una ética, en una visión del mundo, en una forma de aprender a múltiples generaciones en nuestro país y en todo el mundo. Y la pregunta que yo trato de responder y de la que vamos a conversar un poco el día de hoy es: ¿cómo es que el Che Guevara se convirtió en mexicano? Sí, ya sé, el Che Guevara nació en Argentina, el Che Guevara murió en Bolivia, el Che Guevara lo reivindican los cubanos, pero el Che Guevara fue también mexicano. Y se ha hecho mexicano de muchas maneras, no solamente por lo que él vivió aquí dentro de este país, sino por cómo su obra, su figura, su legado se ha venido apropiando de múltiples generaciones a lo largo y a lo ancho. Y en eso el normalismo rural tiene mucho de culpa, como uno puede ver tan pronto como entra a esta escuela y se encuentra un mural, ¿verdad?, con esa imagen inspirada en la fotografía de Korda. Ahora platicamos un poquito de esa fotografía. Es muy curioso porque en la Ciudad de México, en la colonia Tabacalera, ahí muy cerca del Monumento a la Revolución, los que han ido por allá, en el año de 2017 pusieron una escultura de Fidel Castro y del Che Guevara. Están como sentados y están ahí conversando, ¿no? Seguramente los vecinos se quejan porque de que platicaban mucho, no sé si los deje dormir la plática de esas estatuas, ¿verdad? Pero cuando el Che Guevara y Fidel se conocieron aquí en México, también en la colonia Tabacalera, en la calle de José Emparan 49, estuvieron platicando sin parar 10 horas. Imagínense ustedes la intensidad, la pasión que había en esos dos hombres, ¿no? Que cuando se conocieron hicieron clic. El Che ya conocía a Raúl, pero cuando se conocen hacen clic y esa conversación se convierte en un verdadero torrente de ideas, de impresiones, ¿no? El Che venía de ese recorrido que hizo por América Latina, ¿no?, teóricamente en moto primero y ya después como pudo, de haber estado con enfermos de lepra, de haber participado con la revolución guatemalteca de Jacobo Arbenz y haber conocido allí a muchos otros revolucionarios latinoamericanos, de haber experimentado en carne propia lo que fue el golpe de Estado en contra de Arbenz propiciado por la United Fruit, ¿no?, la compañía esta productora y exportadora de plátanos. Él venía de toda esa experiencia. Y Fidel venía del asalto al Moncada, ¿verdad?, de haber escrito aquella famoso discurso donde había anticipado que la historia lo iba a absolver, como finalmente lo absolvió. Y ahí se encuentran para conversar y el lugar de ese encuentro es precisamente la Ciudad de México. Bueno, eso tendría que dejar una semilla, ¿verdad?, como dejó finalmente esa semilla. Si ustedes van a muchos lugares, como uno llega aquí a esta normal rural y se encuentra con este mural del Che Guevara, uno va, por ejemplo, a las librerías de usado. Yo soy un adicto a ir a esas librerías a buscar los libros que ya uno no encuentra en las grandes librerías. Y, por ejemplo, en una
en la colonia Roma, puede ver esta famosa fotografía de Korda, ¿no? Una fotografía extraordinaria, ¿no? Que fue tomada el 5 de marzo de 1960 con una cámara rusa, una Leica de 90 milímetros, por un fotógrafo que se llamó Alberto Korda. Está el Che Guevara ahí en el homenaje a las víctimas del sabotaje en contra del barco francés Le Courbet por parte de la CIA, y esa imagen se convirtió en un ícono internacional. Se puede ver, insisto, en murales como en camisetas, en tazas, en libros, esa imagen. Uno piensa en el Che Guevara y piensa inmediatamente en esa imagen, ¿no? Un editor italiano, Feltrinelli, lo convirtió en un cartel, ¿no? Un póster, y desde entonces se divulgó prácticamente por todo el mundo. Y encontrarse una fotografía del Che Guevara entre libros usados, pues no es extraño. El Che se sentía muy a gusto con los libros, ¿no? Creció entre libros, leyendo desde muy joven a Julio Verne, a Miguel de Cervantes Saavedra, a García Lorca. Desde muy pequeño se empapó de la gran literatura hispanoamericana, pero también de esos libros de viajes y de fantasía como el de Verne. Y para él era tan importante la lectura que estando en la guerrilla en Bolivia, ustedes imagínense todas las dificultades que implica cargar con el abastecimiento, las armas, el parque, las medicinas, etcétera, etcétera, que se tienen que cargar. Bueno, él llevaba libros para leer allí, y en sus silos de seguridad, en sus bodegas, había también libros para leer. En la guerrilla de Bolivia llevaba libros tan subversivos como los poemas de León Felipe, por ejemplo, ¿no? Ese exilado español que también vivió en México. Y saben ustedes, es dificilísimo encontrarse libros del Che Guevara allí, a pesar de que se han impreso y se han vendido por todos lados, ¿no? Algo debe de haber, ¿no? En la obra del Che, que quienes están dispuestos a deshacerse de sus bibliotecas, esos viejos comunistas o marxistas arrepentidos que venden lo que tienen, pues no venden los del Che Guevara, eso se los queda, o se los quedan sus hijos, ¿no? Algo debe pasar allí, porque son muy difíciles de encontrar sus obras. Y es muy curioso porque entonces esa presencia del Che se ha estado difundiendo de muchas maneras. En Sinaloa, por ejemplo, había una peluquería que se llamaba Los Barbudos, ¿no? En honor a los revolucionarios cubanos. Y allí, en lugar de ver El Siempre o una revista así medio picaresca de cuando yo era joven que se llamaba El Jajá, en aquella peluquería se leía El Bohemia, que era la revista que imprimían los cubanos y que se difundía luego en América Latina. ¿Cómo es? El Che, decíamos hace un momento, tenía raíces muy importantes en México. Aquí cruzó después de la derrota de Arbenz, y aquí se casó por primera ocasión en el año de 1954, ¿no? Aquí comenzó a hacer su familia, aquí trabajó como médico, trabajó como fotógrafo, ¿no? Tomando fotos de la calle, no se crean, como fotógrafo periodístico, no, para ganarse la vida estaba ahí en las calles como estaban los de los pajaritos y diciendo una foto, una buena foto, ¿no? Ahí estaba el Che ahí, imagínense, ¿no? Y aquí nació también su primer hijo, o sea, hija, perdón, sí, aquí están entonces muchas de sus raíces. Junto con Fidel Castro y otros revolucionarios es detenido y encarcelado, ¿no? Hasta que finalmente, en parte como resultado de la acción del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Y en parte también de la acción de figuras como el periodista y el literato Fernando Benítez, logra salir libre. Hay otras figuras
menos reivindicables que también participan en su libertad, como Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Pero bueno, así es la historia, ¿no? Fidel iba a estar siempre agradecido a lo que hizo para ellos. Cuando detienen a Fidel y al Che en México porque estaban entrenando y estaban armados, el Che quería hacer resistencia hasta el último momento. Es finalmente Fidel el que lo convence de matizar. Y cuando salen finalmente para los combates. ¿Cómo es que en México nos enteramos de esos combates y cómo es que lo que sucede en Cuba comienza a conocerse aquí? Hay ahí una figura que es muy importante para difundir lo que fue la Revolución Cubana, el señor Jacobo Zabludovsky. Los más viejitos como yo se acordarán de él, ¿no? Un señor que al día siguiente del 2 de octubre de 1968, en el noticiero que tenía, que era como una especie de órgano informativo, informal del Estado, después de la masacre del 68, declaró: ayer fue un día soleado. Esa fue su noticia. Pero bueno, Zabludovsky estuvo ahí en Cuba y él entrevistó a Fidel Castro poco antes, un día apenas antes de la entrada definitiva de Fidel Castro en La Habana. Y regresó a México con filmaciones y con entrevistas, y esas filmaciones y entrevistas se difundían en los cines, ¿no? También los más jóvenes se acordarán de aquel entonces, antes de comerciales y de cortos, había como una especie de noticieros de Demetrio Bilbadúa. Bueno, ahí a través de esos noticieros se difundió parte de lo que había sido esa entrevista con Jacobo Zabludovsky. Jugó un papel también muy importante en esa difusión periódicos como Excelsior, ¿no? Que siguió los avatares de la guerrilla más o menos con detenimiento, y que difundió, entrevistó a Fidel allá arriba en la selva, difundió lo que estaba sucediendo, tanto así que el 17 de marzo del 58 Fidel Castro dirigió una misiva al pueblo de México, o sea, directamente desde la sierra tuvo el objetivo de comunicarse con el pueblo mexicano, y eso fue en parte difundido a través de Excelsior. Jugó, hablábamos ya, un papel muy importante en su momento el general Cárdenas. Ahora regresamos a él, pero el general Cárdenas defendió lo que significaba la Revolución Cubana en México, como muy pocos otros políticos lo hicieron. Recordemos que para ese momento, primero cuando es detenido Fidel Castro y el Che Guevara, el presidente es Adolfo Ruiz Cortines, y después le sucede Adolfo López Mateos, que presumía él de ser de extrema izquierda dentro de la Constitución. Eso decía con una mano, mientras en la otra mano asesinaba a Rubén Jaramillo y a toda su familia, y metía a la cárcel a dirigentes magisteriales y dirigentes campesinos de otros lugares. Fidel explícitamente le escribió en distintos momentos al general Lázaro Cárdenas para que intercediera por él, y por ejemplo, en abril de 1961, cuando viene la invasión de Basibayac de Cochinos, en donde los contrarrevolucionarios cubanos, apoyados por la CIA y por Estados Unidos, tratan de recobrar el poder y organizan una expedición militar a Cuba. Bueno, el general Lázaro Cárdenas busca trasladarse inmediatamente para La Habana para combatir junto con los revolucionarios cubanos que para ese momento ya están en el poder.
cuando llega al aeropuerto se encuentra que por instrucciones gubernamentales el avión en el que iba a volar había sido encadenado y no se le permite subirse ni salir. Pero a pesar de eso, el general participa en una enorme movilización en la Ciudad de México y ustedes podrán ver ahí su imagen a bordo de un autobús, de un coche, arengando a la multitud. El mismo general Cárdenas participa en la primera gran celebración de la Revolución Cubana en Cuba, ¿no? Junto con Fidel Castro, ¿no? Ahí están también las imágenes de ellos frente al Capitolio participando, un poco para que veamos esa relación tan estrecha que hay en esos dos pueblos. ¿De qué otra manera, además de como figuras como Fidel Castro, se va difundiendo esta historia de lo que sucede en Cuba y de lo que es el Che Guevara en nuestro país? Son muy importantes dos libros que aparecen en aquel entonces. Uno, en 1960, se llama La Batalla de Cuba, de Fernando Benítez y de Enrique González Pedrero. Ese es el primer libro que publica Editorial Era, ¿no? Una editorial que es muy famosa ahora, pero que en aquel entonces estaba haciendo sus pininos. Y un segundo libro es un libro clásico, fundamental, publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, que es Escucha Yankee, de Wright Mills, un sociólogo norteamericano, progresista, de izquierda, que desnuda el sentido de la Revolución cubana y que su libro tiene una enorme difusión en México. Fueron muy importantes también los trabajos que se realizan en dos revistas. La revista Sucesos, dirigida en aquel entonces por Mario Menéndez, que después iba a ser el director de la revista ¿Por qué?, a partir de 1968 más o menos, y el suplemento cultural de Siempre, dirigido también por Fernando Benítez. Resulta que que el Che Guevara recibía por valija diplomática, ¿no?, cada semana los cómics de Ríos y los leía y conocía a todos sus personajes, Don Perpetuo del Rosal, ustedes se acordarán, Calzóncin, ustedes se acordarán de todos ellos, la novia de Perpetuo, ¿no? Después Ríos nos regalaría 2 o 3 libros extraordinarios sobre la Revolución Cubana que sirvieron para que toda una generación se formara y supiera lo que estaba pasando allá. El más famoso de ellos es un libro que hizo en el 78 que se llamó El ABC. Pero hablamos ya de Mario Menéndez, cómo hizo varias entrevistas exclusivas de Fidel y de Cuba que aparecieron en 1965. Muy importante también en cómo el Che Guevara se va nacionalizando es el papel que jugaron los grandes movimientos sociales de 1956-60 en México y sus dirigentes. Dirigentes como Otón Salazar, ¿no?, egresado también de la Normal Rural, primero de Palmira, luego estuvo en Ayotzinapa y ya luego terminó en la Nacional de Maestros. Primero el seminario, pero no. Pero bueno, también de la Normal Rural. En 1960, por ejemplo, un periódico local, Otón era un gran líder, estaba el movimiento de maestros en todo lo que daba, en una celebración de la Revolución Cubana en julio del 60, publicó una foto de Otón arengando a la multitud con una cabeza que a 8 columnas decía: se le subió la Cuba libre a Otón Salazar. Y luego, como un ejemplo de nuestra prensa objetiva, decía: bien pisto, en un mitin ofrendó su incondicional apoyo a Castro Ruz. Años después, en una entrevista que se le hizo, Otón decía que para él la Revolución Cubana, el Che, Fidel, eran figuras que tocaban el cielo y que por el pueblo cubano y por su revolución no escatimaba absolutamente nada. Bueno, también Rubén Jaramillo, ese dirigente campesino de Morelos que fue el puente entre el
viejo zapatismo y los nuevos movimientos armados, y que fue asesinado finalmente, como decíamos, por López Mateos, ¿no? Decía que estaba tan entusiasmado con Cuba que hasta pensó en irse a vivir un tiempo allí para ayudar a la revolución. Un papel fundamental en la nacionalización del Che Guevara, pues lo carga sobre los hombros los maestros normalistas rurales que emprendieron proyectos armados en este país. Gentes como Arturo Gamis, el doctor Pablo Gómez y su grupo popular guerrillero, ¿no? El mismo Gamis decía textualmente que ningún acontecimiento ha influido tanto en los pueblos de América como la Revolución Mexicana, y nada ha causado tanto impacto en la conciencia de los pueblos como la Revolución Cubana. La imagen del Che, la imagen de la Revolución Cubana estaba todo lo que daba en aquella época. Estamos hablando del año de 1965, el Che, acuérdense, todavía estaba vivo. Y el mismo Lucio Cabañas estaba tan impactado por lo que significaba el Che Guevara que hasta un corrido terminó componiéndole. Y ese corrido que escribió después de la muerte, del asesinato del Che, decía: ya el mundo canta sus himnos con tristeza y las metrallas van sonando sin cesar, porque ha caído combatiendo allá en la sierra el Che Guevara para darnos libertad. Esto es Lucio Cabañas. Con Lucio Cabañas había otro personaje parecido, como si hubiera salido de una novela de ciencia ficción. Un médico de origen español, republicano, Antonio Palós Palma, que había combatido en la guerra civil en contra de los franquistas, había ido a la Unión Soviética, después había ido exilado a Venezuela. En Venezuela había combatido en contra de la dictadura de Marcos Pérez, se había ido a Guatemala y en Guatemala lo habían balaceado los matones de Marcos Pérez. Después participa con el general Bayo. El general Bayo es el militar republicano español que instruye militarmente a Fidel Castro y a sus compañeros. Bueno, con él participan en un intento por derrocar al dictador dominicano, hasta que finalmente Palós Palma aterriza en México y se va a Atoyac. Y se vuelve el médico de Lucio Cabañas y el médico de la guerrilla en los primeros años. Él es el que le da a Lucio Cabañas su primera pistola, una Star calibre 22. Y él, como era amigo de Bayo, va a La Habana y ahí conoce al Che Guevara. El Che Guevara le regala un ejemplar de la Guerra de Guerrillas autografiado, ¿no?, que Palós Palma guarda como su más preciado secreto. Cuando la situación en Guerrero, en Atoyac, se vuelve ya dificilísima para todos aquellos que no estaban trepados en la sierra, pues Palós Palma tiene que salir del país, se va hacia Venezuela y se lleva con él dos pertenencias: un puñado de tierra de Atoyac que guarda consigo y su ejemplar de la Guerra de Guerrillas firmado por el Che Guevara. Y cuando Palós Palma llega finalmente a Venezuela, se incorpora allí a la guerrilla de Douglas Bravo y del Partido de la Revolución Venezolana y siguen sus andanzas hasta que finalmente muere y desaparece en el tiempo. Esos son los personajes que están alrededor del Che, y eran los personajes que se sentían inspirados y tocados por la figura del Che. En México también la figura del Che ha sido muy importante, por ejemplo, para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su primer campamento se llamó precisamente el Campamento Che Guevara, ¿no? Y si ustedes van a las juntas de buen gobierno, a los caracoles, van a encontrar en los murales pues figuras del Che por todos lados, y un municipio autónomo que se llama municipio El Che Guevara. De hecho, esta famosa frase de para todos todo, para nosotros nada, es una frase inspirada precisamente en la ética del Che Guevara. Ustedes recordarán la carta que el Che le escribe a sus hijos cuando ya parte, ¿no?, donde habla de que la cualidad más importante de todo revolucionario es sentirse conmovido, ¿no?, sentirse tocado.
un extraordinario escritor cubano, ya con esto prácticamente termino, Fernández Retamar, decía que el acento del Che no era argentino, ni mexicano, ni cubano, ni español, sino que era una mezcla de todos. Yo he tratado de explicar aquí por qué su acento tiene también mucho de mexicano. Y ese Che ha seguido vivo de muchas maneras. Todos ustedes habrán escuchado probablemente la canción a un compositor mexicano que se llamó José de Molina. Le gustaba mucho venir a las normales rurales, ¿no? Era más o menos de la misma época del muralista que tienen, del del mural que tienen ustedes aquí, de José Hernández Delgadillo, ¿no? Un extraordinario muralista también mexicano, ¿no? Bueno, pues por ahí iban José de Molina y él. Y hay una canción que José de Molina le compuso a Rubén Jaramillo, y en su estribillo final dice: 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío. Esos 3 jinetes son Che, Zapata y Jaramillo. El Che sigue cabalgando con nosotros. Muchas gracias. Es un libro que, si bien algunos coordinamos, es una obra que es también producto de la intervención de distintos compañeros latinoamericanos y mexicanos, y es una obra que tuvo un propósito muy claro. Es muy frecuente que en los 8 de octubre, como suele suceder con algunas fechas, se conmemore o cuando menos se hagan eventos luctuosos para recordar el Che. Y entonces hacen eventos en donde pasa eso y pareciera como si ya pasó la vida del Che y está caído en combate. Y lo que no se reivindica, que era la propuesta nuestra, era decir, ¿qué está vivo hoy del Che? ¿Qué es lo que tenemos vigente en la vida social y política, no solamente de Latinoamérica, sino también de México? Y así fue la idea que tuvimos de hacer un evento en donde invitamos a compañeros que sabemos eran grandes conocedores de la historia del Che, de la historia de la Revolución Cubana y de las luchas políticas de los latinoamericanos en nuestro continente. Y entonces, por eso este coloquio que inicialmente organizamos en los primeros días de octubre, justamente 50 años después de la caída en combate del Che, tenía como objetivo hablar no solamente de la vigencia histórica del Che Guevara, sino también reivindicar todas aquellas aportaciones teóricas y políticas que el Che hizo. Y se tiene a veces, por mucha gente, incluso hablo de hombres que estudian ciencias sociales o la historia, reconocen más la fotografía del Che que el pensamiento del Che. Y el Che, por fortuna, y creo que en este libro lo logramos hacer, hay muy buenos libros en Cuba, en muchos lugares del mundo, en donde historiadores e intelectuales muy destacados han estudiado y han reivindicado los aportes políticos, teóricos, intelectuales del Che. Por eso dijimos, bueno, vamos a buscar a nuestros mexicanos y algunos cubanos muy conocidos, muy cercanos a nosotros, en donde podamos hacer un evento que nos permita demostrar la vigencia del pensamiento del Che, pero sobre todo reivindicar un punto de vista, el pensamiento crítico del Che. El Che es un hombre de grandes y profundidades, exposiciones de crítica. El Che fue un hombre que no dejó, como dicen, títeres sin cabeza, ¿verdad? Sobre todo cuando hizo la crítica a esos marxistas de rollo, pero que se la pasan sentados hablando del marxismo desde sus lugares de comodidad. El Che fue un hombre de acción, fue un hombre que siempre que planteó la acción lo hizo con base a su planteamiento teórico. Y el Che, a lo largo de toda su vida, que fue una vida muy intensa, desde su temprana edad hasta sus últimos días en Bolivia, tuvo la preocupación de criticar ese marxismo obsoleto, inútil, que desarrollaron los comunistas en América Latina. Cuando uno revisa
la historia del comunismo en América Latina, va a encontrar que la mayor parte de los partidos, empezando por el mexicano y siguiendo al chileno, y ustedes quieran, eran grupos políticos que se la pasaron, como dicen varios intelectuales, haciendo un análisis, como planteaba aquella crítica Marx, en donde decía que los filósofos se la planteaban tratando de interpretar el mundo y no transformarlo. Y justamente lo que no hicieron los revolucionarios que se decían comunistas es que lo que menos se plantearon fueron intentar transformar el mundo, y por lo tanto nunca insistieron en una lucha de tipo revolucionario y radical, y se refugiaban en esos partidos políticos que han sido tan desastrosos para la izquierda mexicana, que son esas que ustedes conocen, los partidos. Ustedes conocen hoy la podredumbre que queda del PRD. Algunos deben de poder así están en el PRD, no sé, pero francamente es vergonzoso decir que es un partido de izquierda. Son ahora aliados del PAN, ¿no? Y gobiernan junto con el PAN. ¿Esa es izquierda mexicana? Pues no, no lo es. Y muchos partidos que se dicen de izquierda no lo son. Y lo que menos se plantean es un día hacer, como dicen los compañeros cubanos, hacer el marxismo de la subversión, porque la primera condición del pensamiento marxista real es convertirse en un marxismo de la subversión, que implica llamar al cambio revolucionario. De ese tamaño es el tipo de planteamientos que hacemos en el libro del Che. Incluye todas esas recuperaciones del pensamiento crítico del Che, formuladas por cubanos, formuladas por mexicanos y por otra gente, que dicen ya basta de seguir conmemorando al Che y actuando como actuaron esos comunistas deformados, esos comunistas que a final de cuentas traicionaron al propio Marx y al propio Che en lugar de ser revolucionarios. Y les puedo dar un ejemplo para que no piensen que estamos hablando simplemente de rollo. Cuando la Revolución Cubana triunfa, pues es una revolución que se encuentra prácticamente en la soledad del continente latinoamericano, del Caribe, y frente a las circunstancias que operan en ese momento y el profundo intento de los norteamericanos de destruir la Revolución Cubana por lo que significaba para América Latina, bueno, pues los cubanos tuvieron que buscar una alianza de tipo militar, fíjense, militar. Por fortuna nunca pensaron como los soviéticos. Lo peor que, y les digo que conozco las cosas a profundidad, lo peor que pudo haber sido en Cuba era que pensaran como los soviéticos. Y desde el principio Fidel y el Che plantearon que la construcción del socialismo en Cuba no tenía que parecerse ni a los chinos ni a los soviéticos. El Che desde 1965, y hay documentos escritos, planteó que la forma de la organización de la política económica de China y de la Unión Soviética caminaba irremediablemente hacia el retorno al capitalismo. En ese momento los comunistas mexicanos y otros igual de reformistas que ellos criticaron al Che porque decían que era un loco, en fin. ¿Qué pasó con el socialismo? En 1989, de manera natural, se desmoronaron todos los países socialistas, desaparecieron. No defendieron ni un solo momento los pueblos ni los partidos de esos países la caída del socialismo. Y todo eso estaba previsto por el Che en la medida que el Che se puso a estudiar cómo operaba el socialismo. Y lo que llegaron a una conclusión ellos fue: no copiemos el modelo del cálculo económico que era la manera de organización de la Unión Soviética. Y eso operó efectivamente. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos, pues la dejamos con Fidel alguna vez en México y tuvimos la posibilidad de hablar con él. Venía ya el 89 y él decía, esto camina hacia el retorno al capitalismo. En ese momento, pues parecía una anatema, una cosa así, casi increíble. Y entonces dijo, nosotros teníamos un adivino que era el Che, y el Che desde 1965, a partir de todo el estudio que desarrolló, él llegó a la conclusión, porque viajó por todo el mundo socialista haciendo tareas y luchas, que de la derrota del socialismo venía. Y se dio. En 1989
se cayó, se derrumbó. Fidel le puso un nombre, se desmerigó, como si fuera simplemente merengue, ¿no? Pues había que meterse a eso. Hacer otra vez un librito para decir que el Che era muy guapo, que era un hombre muy honesto, que era muy militante. Todo eso lo hacen cada rato. Yo conozco mucha gente que se dice guevarista y por otra parte pues están ahí muy vinculados al Estado mexicano, al gobierno y a luchas totalmente alejadas de una realidad de transformación. Por eso este texto, y en eso qué bueno que Luis pudo hablar de una serie de elementos de esa composición de este texto. Hay autores sobre el pensamiento económico del Che, cubanos, hay autores que hablan de la vida política del Che y hay autores que hablan del pensamiento teórico del Che, pero estamos hablando de un sentido radical. No queremos hacer simulaciones del Che para presentarnos como guevaristas y para presentarnos como si fuéramos realmente gente que está acorde con el pensamiento de transformación. Ustedes, bueno, yo les digo, lean, busquen documentos, hay libros completos en donde los cubanos tuvieron la capacidad de hacer público toda la traición de los soviéticos y de todo lo que había significado el pueblo de Cuba haber confiado en los soviéticos. Por eso el tipo de partidos comunistas a los que existieron aquí y en muchos lugares, pues eran este tipo de partidos que no estaban en ninguna disposición de ir a una lucha revolucionaria. Y claro, el Che era un obstáculo total en América Latina, porque el Che lo que planteó que la forma realmente de llevar a cabo la lucha revolucionaria era unir a todas las organizaciones realmente de liberación nacional y pelear conjuntamente. Eso fue lo que planteó el Che. Y por ahí en un discurso que hizo, dijo, quizá la salida es hacer 1, 2, 3 Vietnam. Uy, ya se imaginarán los comunistas mexicanos, ya se imaginarán a Pablito Gómez, a Arnaldo Martínez Verdugo y todos esos. Eso decían, eso es una locura del Che. Ustedes conocen a muchos. Los que han leído la izquierda mexicana, yo doy clases de izquierda mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras, uno dice, pues sí, eran burócratas y se la siguen pasando de burócratas. ¿Y dónde están los comunistas hoy? ¿En dónde están sus dirigentes? Todos son funcionarios de la Cuarta T, porque bueno, ahí hay chamba, ¿no? Y no están ahí porque quieran transformar, sino porque han vivido después de 30 años de ser diputados, de ser senadores, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esa es la crítica del Che. ¿Quieren conocer al Che? Lean, creo que este libro, y de este tienen algunas referencias de otros autores. Cuando nosotros nos planteamos hacer este libro, nos dimos a la tarea de buscar a un hombre que nos parecía fundamental. Es un economista cubano que se llama Carlos Tablada. Carlos Tablada, que ahora está reconocido a nivel de, como dicen los muchachos hoy, del mundo mundial, como el mejor investigador del conocimiento económico del Che, porque él es economista. Y recordábamos que el Che, Fidel nos dijo, si quieren reconocer al Che actual, vean a Tablada, que es un autor nuestro, y ustedes se contarán cómo entendemos lo que hoy debe ser el Che. Y después de batallar mucho tiempo, porque hacer un evento internacional en donde viniera gente de todo el continente, pues cuesta, ¿no? Entonces no era fácil. Y poder lograr la presencia de grandes intelectuales implicó casi un año de trabajo, porque había eventos en todo el mundo. Había eventos en todo el mundo y entonces había una disputa por los intelectuales y todo lo demás que querían que cada quien tuviera. Nosotros un año antes logramos la presencia de Carlos Tablada, economista cubano, que ha escrito sobre el pensamiento económico del Che, y es un hombre que ha publicado más o menos, para que tengan una idea de lo que se publica, más de 1 millón de ejemplares de las obras de él, pero no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Hoy es reconocido como el economista más importante en el estudio del Che, así, de plano. Bueno, y les dijimos a todos, no nos vengan a echar rollo de que el Che era muy guapo, muy bonito, y de que qué bonito que le hacemos un homenaje al Che. Vengan a ayudarnos a pensar qué es el Che y qué es lo que queda vivo del Che. Y sí encontramos que hay muchas cosas muy vivas, pero reales, y que sigue siendo muy vigente la estrategia que planteó el Che, que la lucha en América Latina, y creo que hoy es mucho más evidente,
tendría que ser a partir de una posibilidad de alianza y de unión entre los pueblos latinoamericanos para poder enfrentar, ustedes ya saben a quién. Y más ahora, voy a terminar, más ahora cuando un cretino que gobierna el país latinoamericano, estadounidense, que está toda la edad de poder evitar el avance en sus países, gobierna. Y estamos en un proceso de mucha gravedad en términos políticos y militares. Y luego, desgraciadamente, muchos gobiernos en América Latina y de pasadita a México a veces, lo que han optado es por volverse sumisos y pedirle a Trump que los trate muy bien, que los quiera, que son buenos muchachos y que aquí en México somos buenos, en fin. Yo creo que lo que sí podemos demostrar es que la forma que planteó el Che y que por ello se fue a Bolivia fue buscar una unidad de los movimientos de liberación nacional. El Che no iba a buscar partidos electorales. Si ustedes creen que el Che pensaba en partidos electorales, pues no, léanlo. Decía, no es así la salida. Queremos una nueva internacional, no queremos la internacional comunista que dejó desgraciadamente para daño nuestro lo que dejó la Unión Soviética. Todos los partidos de la llamada internacional se volvieron partidos reformistas, partidos de no lucha, y acabaron con el socialismo. Y ustedes pueden ver desde la Unión Soviética, Checoslovaquia, Praga, Alemania, donde quieran. ¿Y dónde está dónde quedó toda esa idea y todo lo demás? Por eso el Che no lo querían. El Che se pitorreaba de los mandarines chinos, tenía razón. Esto va hacia el capitalismo, sin duda, porque el Che se dedicó a estudiar como economista, porque el Che tuvo esa capacidad también, porque él fue responsable de la economía cubana mucho tiempo, en el Banco de Cuba y en el Ministerio de Industria. Y lo que le planteó al Partido Comunista es: no sigamos el camino soviético, porque seguir el camino soviético es ir a la derrota. Y lo que estamos teniendo enfrente es el retroceso del socialismo. A final de cuentas, el Che tuvo razón. Entonces quiere decir que las ideas del Che siguen vigentes y que tenemos que pasar a otra forma de ver las cosas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.